Chivas y América dejaron algo muy claro, que este ni fue un partido de liguilla, mucho menos una semifinal, y réstele un clásico de clásicos, porque en este partido absolutamente todo mal. Realmente los jugadores, en teoría creativos de ambos equipos, los contenciones, etcétera, no pudieron hilar muchas veces ni siquiera un pase de 5 metros. Sí, debido a la buena presencia de algunos defensas que trataban de, digamos, compactar todo en el centro del campo, lo que quieran. Pero qué barbaridad este partido. Conté más errores que llegadas y mira que es una locura. Pero bueno, ahorita lo analizamos tácticamente. Hay algunas cositas interesantes. Pero antes de eso te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a José Castillo, Alan Mozo y Gilberto El Tiva Sepúlveda, los tres de Chivas. En lo peor ponemos a Diego Valdés, Álvaro Fidalgo y Fernando El Nene Beltrán, dos del América y uno de Chivas. Pasamos a lo táctico y te explico. Ambos equipos, tanto América como Chivas, empezaron con un 4-2-3-1 y de igual manera América 4-2-3-1. Aquí hay una cosa muy interesante. Particularmente, fortalezas del juego fueron Alan Mozo y José Castillo. Estos individuos tuvieron una actividad contrastante y me explico. Mozo sí se dedicó a defender, por supuesto, pero permitiendo que Tiva y Chiquete se abrieran un poco más para que en el primer tiempo Gutiérrez o Eric el Guti pues se metiera entre Diego Valdés y Henry Martin como tercer central, dejando de enganche en teoría al Nene Beltrán. Aquí fue un acierto y a la vez un error por parte de Chivas. ¿A qué me refiero? Se abría el segmento porque el Tala estuvo siempre jugando bien su área grande, lo cual sensacional. Se separaban los centrales y aquí José Castillo y Alan Mozo tenían profundidad. Pero, no quisieron arriesgar tanto y tendían más a recorrer la línea cuando el Tala tenía que verse obligado a retrasar a su área chica. Es decir, el que se metía como tercer central era Castillo y aquí ya recuperaban. La situación es que Guti se metía entre Diego y Henry y sí, anuló perfectamente bien los pases al compactar el medio campo. Sí, ni Javairo, mucho menos Cendejas recibían cómodamente porque Cendejas estaba perfil cambiado, el cual Mozo hizo una muy buena tarea. Y como poner a Nene Beltrán ayudó a que en teoría recibiera más el balón, pero no tenía ningún tipo de conexión con el Guti, que es quien más le podía surtir balones. Entonces veíamos muchos choques de Nene con Jonathan, de Nene con Fidalgo. Y digamos que los creativos o los contenciones, vaya, de los dos no se hace ni uno. O sea, realmente estuvo tristísimo eso. ¿Qué pasó? Que tanto Piojo y Víctor Guzmán tendían a abrirse un poquito más para buscar algo de profundidad. Pavel Pérez era el que jalaba más la marca, sacaba a Israel Reyes y obviamente sabía, ok, Israel no es un lateral que vaya a cruzar más allá de medio campo, arrastraba el balón esperando que Marín hiciera el recorrido y sí lo hacía, pero nadie seguía acá, es decir, porque estaban tan en línea en este segmento que hasta el Pocho Guzmán de repente quedaba retrasado, Piojo muy separado, Lichnowsky habilitando a medio planeta, o sea, realmente mal paradísimo, y Ramón Juárez es el que para mí, de la saga del América, el que lo hizo mejor, desde mi perspectiva, porque Chicote y Mozo traían por ahí un buen duelo, pero todo el juego estaba aquí centrado. Bueno, veíamos a Henry como delantero, bajando a pelear balones, atravesárseles a los mediocampistas de Chivas, porque aquí parecía que le pedían permiso, uno y otro. No estoy diciendo que algún equipo jugó mejor que el otro porque realmente, híjole, estuvo para llorar todo esto. ¿Qué sucede acá? Y esto es bien interesante. Cuando estaban tratando de generar cierta amplitud los del América, abrieron más a Javairo y a Cendejas. A Henry lo bajaron un poquito más para hacer, en teoría, que se compactara nuevamente más la línea de defensas de Chivas y Mozo y Castillo se obligaron a interiorizar más. Sí, en teoría llegó un poco Cendejas, llegó un poquito Javairo, pero remarcar, Mozo y Castillo, un buen partido y ni siquiera en el 1-1. Sí, tenían duelos, pero Jonathan buscaba trazos, Fidalgo buscaba trazos y todos regla de cualquier defensor, seas lateral o central. Corta el balón antes de que lo reciban. Y estos tipos venía un balón muy alto, lo cabeceaban, lo rebotaban, ni se preocupaban por controlar en ocasiones. ¡Pum! Rebotaban. ¿Qué pasaba? Que de alguna manera caían los rebotes y los errores eran más continuos. ¿Por qué?
Nene Beltrán trataba de arrastrar el balón, sí lo hacía, conducía a Pavel. Entre Pavel y Nene hicieron muchas conducciones, pero se tardaban 1 o 2 segunditos y llegaban las marcas a robar el balón. Recibía la América el balón, buscaban a Diego Valdés, estaba bien marcado por la situación que te comentaba. Es decir, una locura. En el segundo tiempo, Chivas tuvo algunas aproximaciones interesantes con el cambio de perfiles que hacían Piojo y Pavel, no fijos. Buscaban las condiciones. ¿Por qué? Porque ya no estaba Guti, entonces metieron al Oso y cambiaron nuevamente una formación de 4-3-3, un contención, 2 enganches, 2 extremos bien abiertos y un delantero. Entró Cowell y sí, bajaba balones, pero nunca lo buscaron a profundidad. Y desde mi perspectiva, a Cowell hay que darle balones adelantados para ponerlo a competir, no balones para que los reciba porque lo vas a atorar ahí. Entró Chicharito, jaló algunas marcas, pero no pudo hacer más. Es decir, de no ser por una barrida milagrosa de Ramón Juárez, por un par de intervenciones de Malagón, tal vez Chivas hubiera anotado goles. Pero por el otro costado, ya en los últimos minutos, América trató de abrir un poco más su medio campo porque entendió que, a ver, ok, si estamos tratando de generar algo, pues vamos a hacerlo. Ok, buscó otra vez habilitar aquí a Diego Valdés, no lo consiguió. Entró Richard Sánchez, entró Quiñones, tampoco lo consiguieron porque la verdad Mozo y Castillo sensacional, pero destacar algo en el segundo tiempo. Recorrían tanto la línea de centrales y el Oso estaba metido como un tercer central que Castillo se ocupó de su banda. Y Mozo era sensacional comiéndose este costado en defensa y ataque. Tenía una regresión sensacional porque Guti ya estaba como otro central. Es decir, nunca se rompía un cerco de 4 jugadores defendiendo. ¿Qué sucede? Que Jardine se atrevió a hacer algo que yo no pensé. Saca a Henry y ubica a Chava Reyes. Es decir, deja a Quiñones como una especie de falso 9, recorre un poquito más para atrás a Valdés y pones aquí a Chava Reyes para que Mozo tuviera que pasar por 2 aduanas y al Piojo lo encimaras con él. Pues aún así trataron de generar algo y no pudieron. Es decir, en resumen, errores por todos lados, menos en ciertas anticipaciones tanto de Mozo como de Castillo y algunos cortes defensivos de Chicote y de Tiva. Por el otro costado, Ramón Juárez tuvo buenas intervenciones y Cendejas, cuando lo cambiaron a su perfil natural, buscó profundizar, pero ya no tenía centro delantero que jalara marcas. Quiñones buscaba, incluso remató, pero bueno, ahí ya entró en el juego el buen manejo, del tal Arrangel de Suárez Grande y Chiquete y Tiva, que por juego aéreo compiten bastante bien. Es lo que nosotros notamos. ¿Tú qué opinas? Si viste algo más, ¿qué sugieres? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo ves el partido para dentro de 8 días? ¿Va a ser igual para controlar la pérdida de sueño? ¿O qué onda con esto todo? Escríbelo aquí abajo.